Hay muchos textos en la Biblia que hablan del temor de Dios. El Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 33, verso 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmo 89, verso 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Algunas definiciones de diferentes palabras que se traducen temor. El término más conocido es phobos. Phobos tenía primeramente el sentido de huida, aquello que es provocado por el hecho de estar atemorizados. Luego, aquello que puede provocar la huida. El temor, miedo, terror, siempre con este significado en los 4 evangelios. También en Hechos y en Corintios y en una lista muy larga de textos. Esta es la idea. Temor de Dios como motivo controlador de la vida. En asuntos espirituales y morales, y no un mero temor de su poder y justa retribución, sino un saludable miedo a desagradarle. Si tememos a Dios y hay temor de Dios, esto significa que no queremos desagradarle. Es temor que ahuyenta, el terror que lleva a alejarse de su presencia y que influencia la disposición y la actitud de uno, cuyas circunstancias son guiadas por la confianza en Dios por medio del Espíritu de Dios. Hay textos que hablan del temor reverente de Dios y que esto inspira una constante solicitud de tratar con los demás en su temor, en el temor de Dios. Pablo en Filipenses 2:12 habla de temor y temblor. La idea del temor más severo. En 2 Corintios 5:10, un texto que yo quiero enfatizar mucho, Pablo dice en versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Veamos la conexión entre el temor de Dios y el persuadir a los hombres. Según esto, el trabajo del cristiano de persuadir a los hombres es el resultado del temor de Dios en el cristiano mismo. Primero, el temor de Dios en el cristiano mismo. Y si él tiene en verdad esta cualidad, el temor de Dios, él puede persuadir a otros hombres para que también tengan el temor de Dios en su vida.
hay que estar plenamente convencidos, creer de todo corazón en el juicio final, creer, hermanos, en la ira de Dios. La Biblia habla tanto del amor de Dios. Dios es amor, y de su misericordia y de su gracia, y todo esto es indispensable que prediquemos todos estos textos. Pero la Biblia habla también de la ira de Dios, del enojo. Nosotros mismos debemos estar plenamente convencidos acerca del infierno. Que no sea simplemente una palabra que usamos de vez en cuando en la predicación, sino creer de todo corazón que los que, como la Biblia dice, los que no obedecen a Dios, los que no obedecen al Evangelio, entonces, ¿cuál es su destino? Dios es Dios de amor, es Dios que perdona, tiene misericordia. Pero aquellos que no se someten, que no le obedecen, tendrán consecuencias muy, pero muy horribles. El castigo eterno en el fuego del infierno. La Biblia enseña esto en muchos textos bien claros. Y todos aquellos que niegan esto, como los testigos y otros materialistas, son falsos maestros que están engañando a la gente. Y el resultado es que lo que Pablo dice aquí, el temor de Dios, en uno, teniendo uno, el temor de Dios, entonces es capaz de persuadir a otros. Otra palabra que se traduce temor es la palabra delia, que es cobardía. Este espíritu, desde luego, el Señor no nos ha dado este espíritu. Es palabra que cobardía, timidez, y nunca se usa en buen sentido. Y luego la palabra eulabea significa, en primer lugar, precaución, luego reverencia, temor piadoso, y se encuentra, por ejemplo, en Hebreos 5:7, temor reverente. Temor reverente. Capítulo 12, 28, reverencia. Es un santo temor. Es un santo temor. Aquel temor que va acompañado del amor. Si uno ama a Dios con todo el corazón y teme a Dios con este espíritu, como la Biblia describe, el temor apropiado, el temor sano de Dios, de reverencia, el temor del castigo, el temor del juicio final, esto produce piedad en el hombre. Ahora, el temor de Dios significa una actitud básica de vida. Es un cierto motivo predominante de la vida. No estamos hablando meramente de un temor de su gran poder para castigar, es un sano miedo o un temor de desagradar a Dios, de no cumplir con su voluntad. El amor de Dios tiene mucho que ver con esta actitud. Este temor de Dios no nos hace alejarnos de Dios,
No, no. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y desde luego, hijos aman, respetan a sus padres. Y Dios es nuestro Padre. Por eso, la Biblia dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre. Romanos 8:15. En lugar de alejarnos de Él, nos acercamos a Él. Por eso Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el temor de Dios no hay cobardía o timidez y no hay temor de los hombres. Ahora, hay una relación muy importante entre el temor de Dios y la adoración de Dios. La palabra adoración no se define en las Escrituras, pero las varias palabras usadas indican la reverencia, homenaje, devoción, y se puede ver claramente la afinidad entre la adoración de Dios y el temor de Dios. No están en conflicto, están bien relacionados. Sin el temor de Dios es imposible darle el homenaje debido. Es imposible adorarle. Muchos no adoran a Dios simplemente porque no le temen. Es el temor de Dios que nos mueve a adorar a Dios. Pero yo repito, esto no es para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios. Es un pensamiento muy, muy interesante. Levítico 19:30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Los israelitas habían de reverenciar el santuario de Dios y todas sus ordenanzas. El culto piadoso refleja el temor de Dios. El culto piadoso. El culto sincero, de corazón, refleja el temor de Dios. Al perder el temor de Dios, el pueblo se apartó del culto enseñado por Moisés y aceptaron los ídolos. No hay temor de Dios en aquellos que al abandonar el culto a Dios, ellos se someten a los ídolos. Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas ahí en el templo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La gente que no teme a Dios corrompe la adoración de Dios. Corrompe el templo de Dios y la iglesia es el templo de Dios. De la falta de temor de Dios resulta también la falta de respeto por el templo de Dios, o sea, la iglesia. Todo el mundo que teme a Dios respetará también su templo,
su iglesia. Los que menosprecian la iglesia, diciendo que pues no, pues nada que ver y no es necesario, ellos están menospreciando a Dios mismo. No es posible separar Cristo, cabeza, de su cuerpo, la iglesia. Claro que no. Pero no basta con nada más lamentar la corrupción del templo, sino nos conviene imitar el ejemplo de Jesús y esforzarnos por limpiar el templo de toda cosa profana. La iglesia tiene que ser limpia en todo sentido, en la doctrina, en el culto, en la organización de cada congregación, en la obra, en fin, todo tiene que ser conforme al dechado, el modelo revelado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Yo repito que el corromper el templo o la iglesia del Señor eso indica claramente que no hay temor de Dios. Por ejemplo, vamos nada más hablando del culto por un momento. Los que han cambiado el culto en ocasión de diversión, de entretenimiento, de toda clase de música instrumental y varios grupos de coros y todo, y que tienen puro teatro y todo eso corrompe el culto y indica claramente que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. También la vida personal de todo miembro debe conformarse a la santidad. Los ancianos y toda la membresía deben insistir en esto. Cuando Jesús limpió el templo en Jerusalén, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿dónde está nuestro celo? ¿Verdad? El celo que se muestra, se demuestra en eso de guardar limpio el templo de Dios, no corromper el templo, ni la doctrina, ni el culto, ni la organización y obra, en nada de eso. Porque al corromper la iglesia uno está indicando que no tiene temor de Dios. Nadie es forzado a ser miembro de la iglesia. Cristo invita y desde luego los que obedecen al Evangelio son añadidos a la iglesia. Eso sí. Sin embargo, los que entran en este templo de Dios, su iglesia, deben mantenerse limpios y no hacer nada para corromper el santuario de Dios. El temor de Dios demanda la completa reverencia en el culto. Todos los miembros deben cooperar para que el culto sea enteramente aceptable a Dios. No conviene que uno o dos sea la causa de un culto irreverente. No debe haber conversaciones durante el culto. No conviene tampoco tener conversación en silencio por medio de recaditos. Hay varias maneras, ¿verdad?, de comunicarse. El culto no es el lugar apropiado para estar masticando chicle, comiendo dulces. Debe haber completa reverencia en el culto, con el temor de Dios. Hágase todo decentemente y con orden, dice Pablo.
la completa atención y concentración en los actos de culto son necesarias si esperamos ofrecer culto aceptable en el temor de Dios. Debemos participar con reverencia en todos los 5 actos de culto: cantar, orar, estudiar y enseñar, tomar la cena y ofrendar. Si no meditamos con toda atención al tomar la cena, es imposible discernir el cuerpo del Señor, y dice Pablo que uno come y bebe juicio contra sí mismo. Cuán importante es estar meditando sobre la muerte de Cristo al participar de la cena del Señor. Pablo dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, sin discernir su cuerpo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto condena el tomar la cena con descuido, y no debemos participar de la cena como si fuera una comida ordinaria. Al comer en la casa, pues está bien leer, conversar, pensar en otras cosas, pero al tomar la cena es indispensable que la mente esté fija, fijo en la muerte de Cristo. Lo mismo durante el sermón y los cantos. Hermanos, el dominio propio significa control de la mente, de los pensamientos, como también las acciones. Entonces, si estamos en la casa de oración durante 1 hora, pregunta: ¿cuántos de estos 60 minutos estamos en verdad, de los 60 minutos, durante cuántos minutos estamos sinceramente adorando a Dios? O simplemente pasando por las acciones sin estar pensando en lo que hacemos. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Vamos concluyendo, hablando de algunas pruebas o evidencias del temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Capítulo 2, del 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La Biblia habla del temor del mandamiento. El temor del mandamiento. Capítulo 13, verso 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hechos 10:35. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Le teme y hace justicia. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Dios. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. ¿Qué pide? El que temas a Dios y que andes en todos sus caminos
y que lo ames y sirvas. Amar, servir, temer, van de la mano. Están en la misma categoría. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Temer, andar, amar, servir con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego yo tengo aquí una lista de textos. Y al propósito, siempre estoy anunciando que ese sermón, desde luego, pues como pueden ver, estoy leyendo, lo tengo escrito. Y con todo gusto se lo mando, se me manda nada más, me manda su email y con gusto se lo mando. Otra cosa, andar humildemente delante de Dios, dice Romanos 11:20. Otro es aborrecer el mal. Otra evidencia del temor de Dios, Dios aborrece todo pecado. Dios aborrece todo camino falso. Y si hay temor de Dios, tendremos la mente de Dios. Vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Esto nos ayuda a entender el tema de qué significa el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y el temor de Dios es exactamente lo que observamos en él. Entonces, volviendo a la cuestión de no contaminar la iglesia, no corromper el culto. Bueno, estemos dispuestos a guardar limpia la iglesia en todo sentido, en todo aspecto. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, él habla de cómo ellos tenían temor, afecto, celo. Ellos en todo lo que hacían mostraron que eran limpios. En lugar de manchar y corromper, ellos estaban manteniendo limpio la iglesia cuando practicaban la disciplina. Y lo hicieron. Practicaron la disciplina y en esto quedaron limpios, en lugar de contaminados. Tantas bendiciones, hermanos. Tantas bendiciones resultan para los que temen a Dios. Vencer el temor del juicio. ¿Cuánto vale? De todos los días, viviendo todos los días confiados, en lugar de ser, en lugar de tener el temor del juicio. El perfecto amor echa fuera el temor. Está hablando ahí del castigo. El temor lleva en sí castigo. El temor mismo es castigo. No el temor de Dios, sino el temor de ser así, el temor de ser castigado. Pero si estamos llevando una vida limpia, tenemos conciencia limpia y estamos viviendo confiados, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios en lugar de alejarnos de Dios. Y también vencer el temor de los hombres. Desde luego, si uno ama y teme a Dios, pues no teme a los hombres. Bueno, recordemos, para concluir, recordemos los buenos ejemplos de los que en verdad temían al Señor. Desde luego, sobre todo, hombres como Noé, Cornelio. El que teme a Dios obedece al Evangelio, como Cornelio, ¿verdad? Y los cristianos todos del primer siglo, ejemplo para nosotros.
Vamos concluyendo con un texto en el libro de Proverbios, capítulo 1, dice, los que no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, serán completamente rechazados por Dios. Es la consecuencia, ¿verdad? El temor de Dios trae la bendición de ser aceptados. Pero el no obedecer, no someterse a la voluntad de Dios, no hacer todo lo posible para adorar a Dios según las Escrituras, el temor de Dios, una bendición ahora y una bendición para siempre. Porque si estamos bien con Dios ahora en este mundo, en esta vida, estaremos con Dios para siempre en el cielo. Muchas gracias por su muy buena atención a este estudio.